Bienvenidos al curso de gestión efectiva de proyectos. Hoy veremos el apartado de informes dentro de Microsoft Project. La creación de informes dentro de Microsoft Project nos brinda por defecto una serie de informes que nos ayudarán a una correcta consecución del proyecto y a su seguimiento. Los que vamos a tener por defecto son la evolución del proyecto, la información general de los costos, la información general del proyecto, del trabajo que se está realizando, cuáles van a ser las próximas tareas, qué recursos tenemos sobreasignados, una visión general sobre los recursos y otros muy útiles como son dentro de los costes, lo que es el flujo de caja, la información general de los costos de cada tarea, información del valor acumulado que llevamos en el proyecto, qué sobrecostos tenemos y una visión general de los costos según sus recursos. Y dentro de los informes de las tareas que están en curso tenemos los informes de hito, cuáles son los informes sobre tareas críticas, las tareas pospuestas y cuáles son las tareas retrasadas. Los informes de evolución nos mostrarán el trabajo real restante y el trabajo acumulado que llevamos. Cuál va a ser el trabajo previsto, cuáles serán las tareas restantes previstas, las tareas reales que nos quedan, etc. Tenemos un informe muy interesante sobre el coste que nos supone el proyecto, cuánto por ciento tenemos acumulado, cuánto nos queda, cuánto es asignado a cada tarea, etc. El informe de flujo de caja que nos mostrará el coste real que llevamos, cuál es en comparación con la línea base que habíamos asignado en la planificación del proyecto, cuál es el coste restante, si todo fuera bien, que nos quedaría de amortizar y cuál es la variación de coste que llevamos hasta ese momento. Tenemos una visión general de los recursos, cuáles están asignados. Dentro de nuestro proyecto tenemos una opción que es crear un informe. Como os hemos comentado, tenemos dentro del panel los informes de evolución. Estos informes se generan además automáticamente sin que nosotros tengamos que hacer nada. Lo que nos sirve es para la toma de decisiones en qué debemos cambiar el proyecto y en qué debemos mejorarlo. Tenemos la evolución del proyecto, el número de horas que teníamos que ejecutar, el número de horas restantes, el número de horas acumulado restante y el previsto. ¿Qué tareas nos quedan a medida que va a pasar el tiempo? ¿Cuáles son las reales y cuáles son las previstas? Estos informes se pueden adaptar y modificar a nuestro antojo. Tenemos el informe general de costos donde, bueno, pues vemos el costo que llevamos, el costo restante de la tarea, cuál es el porcentaje completado acumulado y el costo acumulado que llevamos. De la misma manera, pues bueno, podemos ver por cada fase del proyecto el costo restante que supuestamente nos queda de gastar y el costo real que hemos tenido. Tenemos un resumen de cuál por cada fase del proyecto, de cuál es el coste real, el coste restante, cuál era el coste en la línea base y cuál es entonces la variación de costo que se ha producido. Igualmente, tenemos un informe general del proyecto donde nos dice el porcentaje de las fases que se llevan cumplidas, cuáles son las tareas retrasadas y que están pendientes de pago. Cuáles deberían haber empezado y que aún no se ha empezado a hacerlo. Por último, tenemos un informe general del trabajo que nos indica cuántas horas reales hemos consumido, si hubiésemos actualizado los datos dentro de la hoja de uso de recursos,
y cuál es el trabajo restante que nos quedaría por ejecutar para finalizar el proyecto. Y por último, cuáles serían las próximas tareas a realizar. Igualmente, en el panel de recursos vemos qué recursos están sobreasignados y cuántas horas de sobreasignación tendríamos, con lo cual, pues bueno, a nivel de este proyecto tendremos que tomar la decisión o bien que se ha reasignado malos recursos o para una determinada tarea necesitaríamos más recursos para poder liberar al que tenemos actualmente sobreasignado. De la misma manera tenemos una visión general de los recursos, el estado del trabajo que lleva realizado con respecto a todas las tareas que tiene que ejecutar y el trabajo restante que le queda a cada uno de los recursos. Respecto al tema de costes, tenemos el flujo de caja, que nos indica el costo real del proyecto, cuál era el coste de la línea base, cuál es el coste restante y la variación que llevamos con respecto a la línea base. Igualmente, podemos ver los costes de cada tarea, en detalle cuál ha sido la variación del costo, en este caso negativo, porque con respecto a la línea base hemos mejorado en tiempo, cuál es el estado de tarea futura, el estado de las tareas retrasadas, qué es lo que nos van a costar, cuánto nos hemos gastado en las tareas completadas. Vemos que hay un desfase, una variación en ciertas tareas con respecto a la planificación inicial. En el detalle de los costos de las tareas podemos incluso agrupar por el nivel de esquema y en este caso tener una visión global de las distintas fases del proyecto y las desviaciones que hemos tenido en cada una de las fases a nivel económico. Esto se puede seleccionar según el nivel de esquema que queremos que nos muestre dentro de la tabla. O bien el resumen del proyecto o todas las tareas donde vemos ya exactamente qué variación de costo han tenido en cada una de las tareas. Tenemos el informe del valor acumulado en el tiempo con respecto al costo real, el valor acumulado, cuál sería el previsto, etcétera. Variación en el tiempo y los índices de tiempo. Cuáles son los sobrecostos y dónde se nos ha producido. En cada una de las tareas y cuál ha sido la variación por los recursos empleados. Tenemos una visión del costo general de los recursos también. Cuál ha sido el trabajador real, cuál ha sido nuestro costo real, cuál es su tasa, etcétera. Las horas empleadas, su tasa, con lo cual obtenemos el costo real empleado por el recurso. Por último, tenemos informes, pues los informes de hitos, cuáles han de cumplir, cuáles vencen este mes, cuáles han sido completados, cuáles son las tareas críticas, cuándo deberían comenzar o haber comenzado, cuál es el nivel el porcentaje completado, cuál es el trabajo restante que nos queda y quién es el responsable, cuáles son los recursos que deberían hacerse cargo de dichas tareas.
¿Qué tareas se han pospuesto? Pues porque aún no han empezado y se ve que a medida que hemos modificado la planificación del proyecto con respecto a la línea base, cuáles han sido las tareas que se han ido desplazando. Y por último, cuáles son las tareas retrasadas con respecto a la línea base y sobre todo con respecto al porcentaje. Nos da la idea de las tareas que ya deberíamos haber empezado, que no han comenzado aún y que tenemos un porcentaje de completado distinto del que deberíamos. Tenemos también opción de personalizar más informes, de ver cuáles son los recientes, etc. Espero que les haya gustado todas las explicaciones sobre el uso de Microsoft Project. Un saludo.